Buenos días a todos. Seamos bienvenidos a este nuevo servicio para nuestro Señor. Hoy es domingo, hoy es día para alabarlo y para bendecir su precioso nombre. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que estamos pasando situaciones, hay hermanos que siguen padeciendo por falta de trabajo, sabemos que hay hermanos que están enfermos, que tienen familiares enfermos. Nuestro Dios es el único en el cual podemos en Él confiar, en Él podemos tener la fortaleza, en Él tenemos el respaldo, en Él tenemos tantas cosas y solamente en Él nos podemos arraigar y solamente en Él podemos buscar de Él. Él es nuestro único refugio, hermanos. Y de verdad, Él es un Padre amoroso, Él es un Padre grande. Y en su palabra, Él nos dice que Él es nuestro único refugio. Si me pueden acompañar al Salmo 62, y el título nos dice, Dios es el único refugio. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinéis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él es solamente mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos del varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si no se aumentan las riquezas, no pongáis en el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Su palabra es perfecta, su palabra es hermosa y Él nos dice que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza. Son tiempos difíciles, pero en Él podemos confiar. Si me pueden acompañar en oración, por favor. Señor, le damos gracias, Señor, gracias porque usted es nuestro refugio. Usted es esa fortaleza, usted es esa roca fuerte, Señor. Gracias le damos en esta mañana, Señor. Gracias por tanto amor y tanta bondad, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos da. También, Padre, le pido, Padre, por cada una de las familias, aquellas familias que se encuentran algún familiar enfermo, algún hermano que esté padeciendo alguna situación, Señor. Le pido que tome el control, Señor, que guarde sus vidas, que guarde su salud, Señor. Que les dé la fortaleza y que les dé el alivio pronto, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las familias de la iglesia, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por tanta misericordia y tanto amor. Gracias, Padre, por este servicio que es para usted, Señor. Usted que merece toda la honra y toda gloria. También, Padre, le pido por nuestro pastor, Señor, por su vida, por su salud, Señor. Gracias a Él, Padre. Sígale bendiciendo y sígale llenando del conocimiento, Señor. Sígale guardando, Señor.
a su familia, Padre, a sus hijos, su esposa, Señor. Gracias, Padre, por cada persona de nuestra iglesia, Señor. Gracias por este día, gracias por su precioso nombre, Señor. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Continuando con el servicio, tenemos el tiempo de las alabanzas. Que Dios les bendiga. Aunque el mar
Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió,
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo hoy me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón.
dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando en nuestra transmisión de este culto de la Iglesia Comunidad Bíblica, día domingo 2 de agosto. Nos da mucho gusto poder estarles recibiendo en esta hora y estar aquí juntos para tratar de buscar la voluntad del Señor, buscando su ayuda, su guía en este tiempo. Debido a que la porción que tenemos en el día de hoy es bastante larga, me gustaría ir directamente en oración para que podamos pedir la guía, la dirección del Señor, para que Él sea ayudándonos, ayudándome a mí también para expresarme claramente acerca de esto que es tan importante para nosotros. Así que le invito, por favor, me acompañe a orar en este momento. Amado Dios, aquel que dio el oído al hombre y los ojos para poder escuchar y para poder ver, el Señor que sana de la sordera, de la ceguera. Señor, venimos ante usted en este día, rogando que disponga nuestros corazones para poder escuchar, para poder percibir y entender su palabra. Ayúdenos en esta hora, Señor. Ayúdeme a mí a expresarme apropiadamente, correctamente, claramente acerca de estas verdades. Y guíenos, Señor, para su honra y gloria, para poder contemplar y disfrutar y ver cada día más a Jesucristo. Espíritu Santo, guíenos a toda verdad. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para aquellas personas que nos están acompañando a través de la transmisión en Facebook, ustedes quizá podrán notar parte de los títulos o ahí algunas 5 preguntas que aparecen. Si usted puede a lo largo de la predicación ir prestando atención y puede responder esas preguntas, escribirlas, va a ser de gran ayuda para que usted pueda estar viendo las respuestas y entendiendo también aquello que voy a estar explicando el día de hoy. Nosotros aquí en esta nueva porción que vamos a tener el día de hoy, iniciamos con una nueva etapa en el ministerio del Señor. Después de que Él ha enseñado por las regiones, hemos observado que hay distintos tipos de audiencias que acuden a Él. Algunos creían en Él, pero también encontramos el extremo opuesto de personas que le rechazaban. Ya notamos, por ejemplo, en la semana pasada cómo la propia familia del Señor no creía que Él estuviera haciendo las cosas de manera prudente. Y también hemos encontrado en la semana antepasada a los líderes religiosos oponiéndose y posicionándose en contra del Señor Jesucristo.
Ante esto vamos a notar que el Señor empieza a cambiar la forma en que Él estaba enseñando. Ahora Él va a empezar a enseñar a través de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un recurso literario que pertenece a la categoría de sabiduría. La etimología de la palabra parábola significa echar de lado o poner al lado de. Y esto explica la comparativa que hace precisamente la parábola. Pone un evento o un suceso, algo de la vida cotidiana, al lado de una verdad espiritual que se desea comparar. Y debemos prestar atención que en la Biblia se utiliza la palabra parábola de diferentes maneras, tanto para hablar de la parábola como nosotros la conocemos, como para hablar de un proverbio. Y hago esta aclaración porque en Marcos 2:23 nosotros ya hemos visto que Jesús enseñaba por parábolas, pero en realidad lo que nos quiere decir ese texto es que Jesús ya estaba usando dichos de sabiduría, no exactamente las parábolas como nosotros la vemos a partir de Marcos capítulo 4. Entonces es importante hacer esa aclaración. También podemos encontrar dentro de las parábolas 6 distintos temas bajo el cual encajan cada una de estas parábolas. Por ejemplo, podemos encontrar principios del reino. En las parábolas podemos encontrar una explicación de cómo funciona el reino de Dios, y con la ayuda de Dios eso lo vamos a ver las próximas semanas. También podemos encontrar temas de herederos del reino, y aquí se explica qué tipo de personas deberíamos ser en el reino de Dios. También vamos a encontrar parábolas que nos hablan del Mesías, del discipulado, de la escatología y finalmente de la condición humana. Dicho esto, creo que podemos iniciar con nuestra porción bíblica del día de hoy, así que si usted tiene su Biblia, por favor vaya al Evangelio de Marcos en el capítulo 4, que es en donde vamos en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, y lo primero que quiero que notemos son observaciones generales a la parábola del sembrador. Observaciones generales a la parábola del sembrador. Para ello vamos a ver los primeros 9 versículos de esta parte. Dice allí: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. En este primer punto que nosotros vamos a estar viendo algunas observaciones generales, no pretendo que entremos en los detalles de la parábola. Esa explicación nos la va a dar el Señor a partir del versículo 14 al 20 que vamos a ver en esta misma predicación, pero ahorita solo vamos a ver algunas observaciones generales de esta historia. Lo primero que podemos notar es que en el momento en el que Jesús iba a enseñar la parábola, Él estaba sentado en una barca, hablando a las multitudes a la orilla del mar de Galilea. De acuerdo a un comentario, el comentario contextual del Nuevo Testamento, del contexto cultural, del Nuevo Testamento, allí en Capernaum, que está también a la orilla del mar de Galilea, en Capernaum, hay una ensenada donde si una persona se para en cierto lugar puede hablar y hasta 7,000 personas pueden estar escuchando.
Así que no es descabellado pensar que alguien puede enseñar encima de una barca, especialmente en ese lugar donde al parecer la acústica permitía que alguien pudiese hablar y un gran número de personas pudiesen escuchar. Y la postura que Jesús toma de estar sentado, diferente a lo que nosotros hoy en día decimos, la manera formal de enseñar es de pie. En la antigüedad la manera formal de enseñar era sentado. Por eso vemos al Señor sentado en esta barca, hablando a las multitudes por medio de las parábolas. Esa es una observación. También podemos hacer otra observación acerca de la manera en cómo se sembraba en aquellos entonces. Y existe bastante debate en este punto porque se dice cómo alguien que va a sembrar va a descuidar la semilla echándola a un lado del camino, echándola en pedregales o echándola ahí donde hay espinos, donde hay toda esta clase de cosas. ¿Quién va a ser tan descuidado para poder sembrar así? Esta parece una historia irreal. Pero hay quienes han podido contestar a esta objeción diciendo que en la antigüedad había dos formas de cómo se sembraba. Una de ellas era arando primero la tierra, quitando todas estas piedras, maleza, todo esto, y después echaban la semilla. Y había otra manera de hacerlo, que era poniendo las semillas primero y después se araba la tierra. Y ya cuando se araba la tierra, obviamente la tierra llegaba a cubrir la semilla para que pudiera brotar. Esa es la razón o la explicación que se da cómo era posible que esta historia tuviera sentido. Una tercera observación que podemos ver es el arreglo de la estructura de la parábola en par de tres. Por un lado tenemos tres grupos de semilla que no logran su propósito, ya sea de germinar, de crecer o de producir. Y por otro lado vemos otro grupo de semillas que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Dos observaciones más que podemos hacer es que los primeros tres grupos de semilla fracasaron debido a causas externas, ya sea un ave, ya sea la forma del suelo y el sol, o ya sea los espinos que ahogaron, pero aquí se describen tres causas externas por las cuales no se logró la semilla para que produjera. Y finalmente, una cosa más que podemos observar es que hay un progreso en el fracaso del primer grupo de semillas, mientras que por otro lado vemos un progreso en el rendimiento del segundo grupo de las semillas. Y el versículo 8 es clave para entender esta comparativa. Mire usted cómo dice el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí nos está haciendo esta comparativa. La primera semilla no brotó, la segunda no creció y la tercera no produjo. En cambio, las que sí tuvieron éxito, tanto brotaron como crecieron y finalmente llegaron a producir. Entonces ahí tenemos esa comparativa. Y olvidé una más. Hay un debate también acerca de si la cosecha era una cosecha excelente o era una cosecha milagrosa. ¿De qué se trataba esta cosecha? ¿Qué significa a 100 por uno? Bueno, hay diferentes maneras en cómo se entiende esta frase. 100 por uno, la manera más sana, más natural de entender esto es que no se trata de un milagro. Se trata de que una semilla logró producir 100 semillas más. Esa es más o menos la idea detrás de la parábola. Y pensando así, pues no estamos hablando entonces de una parábola que tiene ciertos elementos sobrenaturales, sino que es exactamente y nada más un evento común al que las personas podían estar acostumbrados en la vida cotidiana. Ahora, ya que hemos visto las observaciones generales, notemos ahora la razón y propósito de las parábolas. Y esto es verdaderamente algo muy difícil, muy difícil de comprender, y para lo cual se han escrito libros y para cual expertos se han metido en este tema. Y bueno, honestamente nosotros vamos a hacer como vamos a estar cruzando el Atlántico apenas en una lanchita,
Va a ser una tarea tremenda, pero voy a hacer el intento de poder expresarle las razones suficientes por las cuales entiendo de cierta manera las parábolas. Entonces vamos a ver en segundo lugar la razón y propósito de las parábolas. Mire usted conmigo versículos 10 al 12. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las cosas? Para que nosotros podamos entender la razón y el propósito de las parábolas, primero tenemos que ver el arreglo que hay aquí, el arreglo cronológico. Si quisiéramos ver los eventos en orden cronológico, diríamos que esta sección del versículo 10 hasta el versículo 13 no debería de ir aquí, sino hasta el versículo 36. ¿Por qué digo esto? Porque ahí nos dice en el versículo 10 que cuando estuvo solo Jesús, y bueno, ¿cuándo fue el momento en el que Jesús estuvo solo? El versículo 36 nos dice que hasta que él despidió a la multitud. Así que Marcos hace este cambio de poner las cosas en orden cronológico a ponerlos en una manera que pueda explicarnos el énfasis, para decirnos entonces a qué debemos de prestar atención. Marcos nos va a mostrar entonces cuáles son las reglas del juego para entender las parábolas, aunque no vayan en orden cronológico como lo estamos viendo. Y esto es importante y se enfatiza en el versículo 13, porque ahí en el versículo 13, como nosotros vemos, dice: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entiendes la parábola del sembrador, no vas a entender ninguna otra. Entonces Marcos quiere ofrecer aquí las reglas del juego para que podamos entender las parábolas, y por eso este arreglo. Otra cosa que nos va a ayudar a entender la razón y propósito de las parábolas es encontrar o de entender que aquí se habla de los que están dentro y los que están fuera. Estos dos grupos de personas, los que están dentro y los que están fuera. Esa distinción es importante, se hace mención ahí en el versículo 11. Y la semana pasada nosotros vimos ejemplificada esta verdad. Ustedes han de recordar que hablamos que los que estaban fuera representan a la familia de Jesús, que no estaba pensando que él actuaba de forma prudente. Ellos están de pie, fuera de casa. Y tenemos al otro grupo que está dentro de casa, sentados, escuchando a Jesús, sometidos a su palabra autoritativa que estaba dando, a su enseñanza. Entonces vemos ahí ejemplificados estos dos grupos, y esta distinción nos ayuda a entender también pues el propósito de las parábolas. Según nuestro texto, los de adentro, es decir, los que forman parte del reino de Jesucristo, son aquellos que reciben los misterios en manera clara y llana, mientras que los de afuera los reciben por parábolas. Y aquí debemos de entender una palabra más, la palabra misterio. Esa palabra misterio no se refiere a algo esotérico, algo que solamente la gente iniciada puede llegar a experimentar o comprender. No, misterio se refiere a algo que debido a cierta época estaba oculto, pero que ahora en una nueva época que se ha inaugurado está descubierto para las demás personas. Un misterio, entonces, en este caso, es el misterio del reino de Dios. ¿Cómo era el reino de Dios? ¿Quiénes pertenecían al reino de Dios? ¿Cuáles son algunas de las características del reino de Dios? Bueno, Jesús va a hablarles esas cosas que antes estaban ocultas y las va a dar a conocer de manera clara. Eso es lo que debemos de comprender acerca de misterio. Los de adentro reciben esas verdades en forma clara, pero los de afuera no. ¿Y por qué no? ¿Por qué Jesús les habla por medio de parábolas?
Esa es la respuesta que queremos encontrar nosotros y necesitamos progresar para poder dar una respuesta acertada ahí. Tenemos que ver una tercera cosa que nos ayuda a entender la razón y propósito de las parábolas. Ella es el ministerio profético de Jesús. Ustedes pueden ver en el versículo 12 que hay una cita del profeta Isaías, específicamente de Isaías capítulo 6, versículo 10, donde nos dice aquí en Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que nosotros podamos entender esta pequeña referencia, y la mayoría de los expertos en el tema de las parábolas han escrito, si no estuviera ese versículo, la interpretación de las parábolas sería muy fácil. Pero debido a que está ese versículo ahí, nos ha quebrado la cabeza poder interpretarlas. Entonces nosotros necesitamos prestar atención a eso y no dejarlo a un lado. ¿Por qué está ese versículo ahí? Tendríamos que ir y pensar hasta los tiempos del profeta Isaías. En el libro de Isaías, los primeros 5 capítulos nos hablan del juicio de Dios sobre Israel. Llega un punto culminante en el capítulo 5 en el cual Dios dice, voy a traer destrucción sobre Israel debido a sus pecados. Y entonces llegamos al capítulo 6, un capítulo maravilloso donde Isaías contempla la gloria de Dios, al santo, santo, santo. Y dice el Señor, bueno, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios le da esta encomienda, la encomienda de endurecer el corazón de las personas, hablarles para que ellos sean endurecidos y que de esta manera Dios pueda traer más plenamente su juicio sobre el pueblo al cual ha dicho que va a castigar. Ahora, el escenario de Jesús es muy parecido al del profeta Isaías. El Señor ha venido proclamando el reino de Dios y las personas, los líderes religiosos, están rechazando a Jesús. Han tomado un posicionamiento de decir, Él obra por el poder del demonio y por eso es que salen las personas, los demonios salen fuera de las personas. Así que ellos ya han tomado con determinación, con rebeldía, cuál es su posición en relación con Jesús. Y por eso es que ellos están endurecidos, pero necesita haber un endurecimiento más fuerte para que Dios pueda traer el juicio sobre ellos. Y es que ellos, para cometer la atrocidad que cometieron, debían tener un corazón bastante duro. ¿Y a qué me refiero con la atrocidad que hicieron los líderes religiosos? A matar al Hijo de Dios. ¿Cómo puede alguien cometer tal clase de atrocidad? ¿Qué maldad debe de haber en el corazón? ¿Qué tan endurecido debe de estar para que alguien se atreva a hacer eso? Bueno, el propósito de Jesús de enseñar a través de las parábolas era ese, que ellos fueran endurecidos hasta el punto de ir en contra de Jesús al punto de matarlo. Eso es algo muy fuerte. Las parábolas tenían ese propósito. Algunos creen que las parábolas tienen la idea de ocultar la verdad para que las personas no puedan ser más condenadas. Pero la realidad es que la gente entendía las parábolas perfectamente. En Marcos capítulo 14, cuando nos habla acerca de la viña, los labradores malvados de la viña, los líderes religiosos entendieron perfectamente que hablaba de ellos. Las parábolas no ocultaban las cosas delante de los ojos de los hombres. Lo que las parábolas sí hacen es no decir las cosas en manera clara y llana para entrar, como alguien dijo, por la puerta de atrás de la mente. Como alguien está vigilando la puerta de la entrada, no se fija que está descuidando la parte de atrás. Y las parábolas tienen la intención de entrar en la mente de las personas por esa parte trasera. Y esa es parte de lo que hace la sabiduría, los dichos de Jesús, llegar a un nivel profundo del entendimiento de las personas y confrontarlos con una verdad. Quiero ejemplificarlo de esta manera.
Antes de que yo me casara, alguien me dio un consejo. Escuché antes de eso muchos consejos acerca del cortejo, cómo debía ser el hombre en el cortejo con la mujer y todo eso, pero hubo alguien que no me dijo muchas palabras, solamente me dijo esto: antes de casarse, usted debe de abrir bien los ojos, pero cuando usted se case, debe de cerrarlos un poquito. ¿Y cuál es la idea? Bueno, yo con esa simple frase entendí muy bien qué era lo que tenía que buscar y qué era lo que tenía que hacer después de casado. Entró, como dicen por ahí, por la puerta de atrás de mi mente y me ha tenido reflexionando a través del tiempo. Y usted sabe que si se va a encontrar o se va a enfrentar o confrontar con alguien que está en rebeldía, por ejemplo, un joven o una joven en rebeldía, y usted le habla las cosas claras y directamente, todo lo que usted diga, el joven o la joven, va a ser completamente lo contrario a lo que usted le está diciendo. Un muchacho que está enamorado de una muchacha, usted le dice, no hagas eso, eso va a ser exactamente lo contrario que usted le diga. Entonces, ¿cómo se le puede llegar a personas así para poder plantar nuestro pensamiento en su mente? Pues con sabiduría, con cierta sabiduría. Y Jesús usaba las parábolas con ese fin, poder llegar a la mente de toda su audiencia, a un nivel profundo para hacerlos pensar. Entonces la parábola no tenía la intención de esconder la verdad, pero tenía la intención de introducir la verdad en la mente de las personas de una forma que los confrontara. Entonces, para resumir este punto de todo lo que hemos dicho de la razón y propósito de las parábolas, diríamos esto: la razón de las parábolas fue que habían personas endurecidas que habían rechazado el mensaje claro y llano del Señor Jesucristo. Y el propósito de las parábolas fue confrontar a los oyentes en una reflexión profunda y traer un mayor endurecimiento sobre aquellos que rechazan el mensaje. Habiendo dicho esto, ahora sí, miremos la explicación de la parábola. Entonces, en tercer lugar, quisiera que notemos la respuesta de los hombres al mensaje del reino. Miren ustedes, versículo 14 al 20. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Miren ustedes, aquí podemos encontrar un alto contenido tipológico en la parábola. Con esto quiero decir que casi cada elemento de la parábola tiene una relación con algo o con alguien. Vamos a encontrar al sembrador, está refiriéndose al Señor Jesucristo, o en un futuro a los discípulos que también van a sembrar la palabra. La semilla también tiene su parte, en este caso la semilla representa la palabra, y posteriormente se pasa a hablar de 4 terrenos en los cuales la semilla tuvo un diferente efecto. Esos 4 terrenos en que cayó la semilla describen 4 tipos de audiencias a quienes Jesús les predicó. Y claro, estas 4 audiencias siguen existiendo el día de hoy. Las 4 audiencias se identifican por la manera en que ellos escuchaban. Ellos estuvieron, y si bien aquí, como vamos a notar en esta parte, nos habla de causas externas, en realidad nos habla de que ellos no pudieron soportar esas causas externas debido
a la manera en que ellos habían estado escuchando. Así que sin más preámbulo, miren ustedes, primeramente hablando de esos terrenos, los que escuchan pero no reciben. ¿Y quiénes son esos? Los que escuchan pero no reciben, los que están junto al camino. Y se menciona que Satanás quita la palabra de aquellos que escucharon. Y me parece que cuando Jesús está hablando de esta primera audiencia, está hablando de los escribas y fariseos. ¿Por qué me atrevo a pensar así? Porque los escribas y fariseos escuchaban a Jesús y no parece que reflexionaran ni siquiera un poquito en las palabras de Jesús. Ellos escuchaban y tan prontamente escuchaban, emitían su juicio. Estaban llenos de prejuicios. Este blasfema, lo confrontaban, lo ponían a prueba, querían ridiculizarlo en frente de las demás personas, cuestionaban en todo lo que Jesús hacía. Entonces estos eran los que escuchaban e inmediatamente Satanás venía y metía alguna clase de pensamiento o idea que los llevaba a arrebatar completamente lo que acababan de escuchar y de ver acerca de Jesús. Recuerdo una ocasión en la que un joven vino a la iglesia y se sentó, terminé la predicación y pasé para saludarle. Y cuando lo pasé a saludar me dijo, ¿dónde puedo recoger el dinero por haber venido a escuchar? Y me sorprendió la burla de este joven porque él creía que había personas escuchando solamente porque había una paga de por medio. Y puedo pensar en cómo Satanás puso esa semilla para que él despreciara todo lo que había sido dicho en aquella ocasión. Y no quiero decir con esto que nunca debemos de usar el sano juicio, el discernimiento cuando estamos escuchando a alguien enseñar. Debemos usarlo y necesitamos más que nunca hacer eso para evitar a falsos maestros y profetas que dicen tantas mentiras. Pero por otro lado debemos de tener cuidado de que no sea Satanás quien está metiendo ciertos pensamientos para despreciar lo que en verdad sí se nos está diciendo a través de las Escrituras. Así tenemos entonces el primer grupo, los que escuchan pero no reciben. También tenemos aquellos que escuchan pero no tienen bases. Esto se refiere a personas ahí en la parábola que fueron sembrados en pedregales. Reciben la palabra con gozo, nos dice, pero al poco tiempo, debido a algún problema, desaparecen. Y no son pocas las personas que se han entusiasmado en gran manera con las verdades espirituales. Hay muchos que han llorado con los cantos, con el mensaje del Evangelio, que han sido constantes por semanas o por algunos pocos meses, pero después de algún tiempo empiezan a haber problemas en el hogar. El esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los padres, los amigos, los vecinos, el jefe, cualquier cosa. Y de pronto esas personas desaparecen completamente. Y si esta persona no llegó a conocer las verdades de las Escrituras en el Antiguo Testamento, ya no se vuelve a saber nada más en ellas. Porque las raíces son las verdades del Antiguo Testamento. Si no tenemos bases acerca de nuestra fe, todo lo demás que lleguemos a escuchar nos puede entusiasmar, pero puede ser nada más como una emoción pasajera, un momento, un pequeño placebo, alguna sensación de satisfacción de un momento y ya. Y es triste que en el día de hoy hay iglesias o autodenominadas iglesias que son expertos en crear esa sensación cada domingo y encontrar nuevas maneras de proyectar esa sensación de sentir o de darle a las personas seguridad, bienestar, tranquilidad, mientras que el resto de la semana no tienen raíces. Y las personas vuelven a ir a esos lugares simplemente para volver a sentir eso que ellos sintieron el domingo o entre semana. Y es lamentable, porque las personas así se secan, desaparecen, necesitan tener raíces, y para tener raíces hay que tener buenos fundamentos en el Antiguo Testamento. Tenemos también los que escuchan pero son mundanos. Este último grupo, en quienes fracasa la semilla, también están descritos
como los que crecen entre espinos. Y hay 3 cosas que se hacen referencia a los espinos. Primero, los afanes del siglo. Y se refiere a todas las cosas por las cuales las personas se preocupan y son cosas que tienen el poder de controlar sus vidas. Por ejemplo, la salud, la buena reputación, los estudios, el trabajo, son cosas que te pueden absorber por completo, que sí es bueno pensar en ellas, pero estas son cosas que algunos simplemente los ahogan para estar toda su vida dedicado a ello. Segunda cosa, el engaño de las riquezas. Se refiere al deleite temporal de las cosas materiales. Si bien lo material no es malo aquí, estamos hablando de cosas que pueden tomar todo tu tiempo, toda tu atención, que pueden ser lo más importante para ti. Y en tercer lugar se mencionan las codicias de otras cosas. Y esto es bastante amplio, pero estoy pensando yo que puede referirse o encaja muy bien con la promiscuidad sexual. Cuando alguien tiene alguna de estas cosas con las que está batallando, difícilmente va a estar escuchando la palabra de Dios. Usted está batallando con los afanes de este siglo, mire, usted ni va a poner atención a esto que estoy diciendo. Usted está batallando con el engaño de las riquezas, usted no va a poner atención. Usted está batallando con la promiscuidad sexual, no va a prestar atención, porque estas cosas sofocan la palabra, sofocan la palabra. Y estas 3 cosas son las que llevan al fracaso para producir fruto. Antes de hablar del último grupo, debemos decir que estos 3 primeros grupos no tienen como fin principal hacer distinción entre creyentes y no creyentes, aunque claramente los no creyentes siempre se van a identificar por alguna de estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, debemos dejar esto en sentido más amplio, porque también los creyentes, inclusive creyentes maduros en algunas ocasiones, van a tener un prejuicio de Satanás para escuchar y que él se lleve la semilla, o van a tener alguna clase de preocupación por lo cual no van a poder prestar atención, o van a tener alguna clase de mundanalidad con la que están luchando, por lo cual la palabra va a ser ahogada en ellos. Entonces, esto también es para creyentes. Nosotros también podemos encontrarnos luchando con alguna de estas cosas y no necesariamente los no creyentes. Y por último, entonces, tenemos a los que escuchan para obedecer. Y lo he titulado así, porque en el hebreo se utilizaba la palabra escuchar, shema, con la intención de obedecer. Los papás sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de eso con los niños, ¿verdad? A veces los niños pueden oír, pero no están escuchando las cosas como nosotros le estamos diciendo. Pues Dios quiere que escuchemos con la intención de obedecer, poner manos a la obra. Y los que escuchan así, entonces escuchan la palabra y escuchan con la intención de obedecer, pueden ver fruto en su vida. Y un fruto excelente, a 30, a 60 y a 100 por uno. De modo que toda la parábola del sembrador tiene esta intención, alertarnos en la manera en que estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo está usted escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos escuchando? ¿Estamos dejando que Satanás arrebate la semilla de la palabra que se nos está dando? ¿Estamos buscando solo una impresión espiritual, emocional sobre nosotros? Sentirnos bien en ese momento en el que estamos escuchando, sentir que algo nos llegó, que fue muy pertinente, ¿Estamos buscando solamente eso? ¿Estamos escuchando mientras hay en nuestros pensamientos mundanalidad? ¿O estamos escuchando con la intención de obedecer? Querido amigo, Jesucristo dio un mensaje. El reino de Dios se ha acercado. El mensaje fue el mensaje del Evangelio. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que hubo una multitud de testigos que le vieron. Y hoy el Señor Jesucristo demanda de nosotros una respuesta. Crean
en el mensaje del Evangelio. Confíen en aquel que ya pagó por los pecados en la cruz. Querido amigo, así comienza la vida cristiana, confiando en aquel que tomó nuestro lugar en la cruz para reconciliarnos con Dios. Sin nada que nosotros podamos contribuir, sin nada que nosotros podamos hacer, excepto y simplemente poner nuestra confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted está escuchando ese mensaje? Porque el Señor le está llamando a usted, como nos ha llamado a todos nosotros. Y por ahí comienza. Pero todo el resto de nuestra vida sigue cómo seguimos escuchando la palabra de Dios. Jesús concluyó, y yo voy a concluir de la misma manera que Él. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Oh Señor, en sus promesas leemos que usted dará oídos para oír. Y cómo queremos ver un atisbo de ello en este tiempo, donde tantos están preocupados por las cosas de este mundo, Señor. Donde tantos están preocupados siendo sofocados por las cosas materiales, siendo sofocados por la salud. Señor, ayúdenos, por favor, y denos un oído para escuchar. Y aquellos que no le conocen, que hoy hayan podido escuchar el mensaje del Evangelio con fe. Oramos por eso, amado Señor, y sea usted exaltado. En el nombre precioso y santo de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.